Tengo un gran problema con esta película, porque más allá de que me guste o no, ya diré lo que pienso más adelante, es que está siendo reducida desde el tráiler hasta el recibimiento. El horror en las mujeres ha sido un tema ampliamente explorado en películas, desde Carrie hasta Perfect Blue. Sin embargo, cuando en 2024 Caroline Fargate hizo The Substance, marcó un antes y un después. Y no porque haya sido la primera, de hecho tengo un video entero demostrándolo, sino porque se volvió sumamente popular. Para empezar, desde su lanzamiento se estrenaron mínimo 3 películas de horror corporal, y entre ellas está La hermanastra fea, que es justamente lo que nos compete el día de hoy. Mucho se ha hablado de esta película, pero siempre se ronda lo mismo, de que si quién es la villana, si Agnes la Cenicienta era realmente la mala, que si el verdadero príncipe es la hermana de Elvira, que si es body horror o no. Sin embargo, creo que no muchos se han detenido realmente a ver lo que propone la película. Una crítica de cómo la belleza, el poder y la aceptación social construyen y destruyen una identidad por la presión. Ambientada en el pasado para demostrar que esto no es nuevo, sino que siempre ha estado ahí. Así que en este humilde video trataré de desmenuzar por completo esta película, para que juntos descubramos que hay más allá de estas escenas súper choqueantes. Yo sé que con este ya serían 3 videos seguidos en mi canal que tratan sobre body horror, pero es que la verdad es que estoy obsesionada. Prometo que para la próxima traeré algo diferente. Igual puede que esté llegando tarde a la fiesta, pero bueno, la verdad es que no me importa. Y creo que hay ciertas cosas que me gustaría destacar que yo noté de la película y que pues creo que no se han hablado de ellas. El cuento de hadas. Todos conocemos la historia, pero claro, la historia de la Cenicienta, la de Disney. Hay otras versiones más antiguas, como la china, que incluyen peces mágicos y muertes por aplastamiento. Hay otra francesa, incluso hay una egipcia, pero nada muy perturbador. Entonces, cuando todo esto se comienza a torcer. En Italia, Giambattista Basile escribió La gata Cenicienta, donde la protagonista asesina a su primera madrastra, pero aún nada parecido a lo que se vendría más adelante con los hermanos Grimm, ya que ellos reescribieron la historia. Esta es probablemente la más influyente para The Ugly Stepsister. En esta la historia se vuelve mucho más oscura, las palomas ayudan a Cenicienta, las hermanastras se cortan partes de los pies para intentar entrar en el zapato, y al final son castigadas por las aves, que les arrancan los ojos en la boda. Esta crueldad y ambigüedad morales fueron precisamente las que marcaron a la directora Emily Blanchfield, quien en entrevistas ha contado que desde chica leía esta versión. De hecho, Blanchfield señala 2 grandes influyentes para su película, justamente La Cenicienta de los hermanos Grimm y David Cronenberg. El momento donde todo surgió, platica ella, fue durante una siesta creativa. Ella platica que ya ha trabajado con esa idea de mujeres tratando de ajustarse a los estándares de belleza, por lo cual en esta siesta, ella platica, llegó el príncipe, le calzó el zapato milagrosamente y la levantó sobre el caballo como si nada. De camino al castillo, miró hacia abajo y vio sangre saliendo de su zapato. Y de repente se dio cuenta. Claro que no soy Cenicienta. Me corté los dedos para que me quedara el zapato. Me desperté en shock, porque era la primera vez que me ponía en los pies de la hermanastra, con un juego de palabras. Y es que ¿quién decidió que las hermanastras y la madrastra eran las malas del cuento? Ellas siempre son las que terminan castigadas. Con esta siesta creativa y este cúmulo de referencias surgió esta película. Aún no lo digo, pero está protagonizado por estas personas y dirigida por ella. Así que empecemos con la historia. Como dije, es la misma historia de la Cenicienta, con el particular giro que la protagonista aquí es una de las hermanastras, por lo cual en esta historia seguimos a Elvira, una joven con obvios problemas alimenticios y problemas de identidad y autoestima, que debido a que se quedan sin dinero e impulsada por su madre, decide que se tiene que casar con el príncipe para así salvar a su familia. Así que por ello le hacen todo tipo de procedimientos estéticos, desde quitarse los brackets hasta una muy violenta rinoplastia. Mientras todo esto pasa, ella se la vive comparándose con Agnes, que vendría siendo la Cenicienta.
Pero descubrimos que aquí, en esta historia, no hay verdaderos villanos, y en realidad no hay un final feliz. Para este punto me gustaría decirles que este video va a tener muchos spoilers, así que como creo que esta película vale la pena 100% verla, les recomiendo pausarlo, ir a verla y regresar. Aquí los espero. ¿Listo? Bueno. Parte 1. Construcción de la incomodidad. En este tipo de historias, la incomodidad es esencial y la película es muy efectiva en construirla, tanto con lo visual, con el sonido y con el tipo de narrativa. 3 elementos que están muy bien cuidados y que juntos nos transportan a un mundo diferente pero muy cercano al nuestro. La película está ambientada en el siglo XIX, lo cual no es casualidad, ya que por esas fechas se hicieron las primeras rinoplastías y procedimientos estéticos. Igual porque ambientarla en esa época recuerda que estos temas sobre la presión de encajar en los estándares siempre han estado ahí. Siempre hemos existido Elviras. La película, en cuanto a estética, toma inspiración de los cuentos de hadas filmados en Europa del Este de los años 70, según la misma directora. Ella menciona en particular La Bella y la Bestia de 1978 y Tres deseos para Cenicienta, que es la versión que se suele ver cada Navidad en Noruega y Alemania, por lo cual es la versión de Cenicienta con la que más familiarizada está. Estas 2 películas tienen una estética de cuento de hadas, una más gótica y una más colorida, pero se notan las inspiraciones para The Ugly Stepsister, donde construyen un mundo entero basado tanto en esta estética como en la música, como en el tipo de narrativa que necesito contarles para que vayamos entendiendo todo este embrollo. En otras palabras, es una estética muy retro, fairy tale, dark fantasy, cuento de hadas y gótico. Pero en cuanto al tipo de relato, se acerca más a lo que es el realismo mágico. ¿Pero qué es el realismo mágico? Tranquila, yo te explico. ¿Se han dado cuenta que algunas películas que son realistas tienen algunos elementos mágicos que forman parte de la cotidianidad de las personas, donde el punto no es explicarlas, sino simplemente uno las acepta como espectador, como parte de ese mundo? Pues eso es el realismo mágico, un movimiento artístico y género literario que nació en Latinoamérica. Gabriel García Márquez e Isabel Allende son algunos representantes de este género, donde en los relatos realistas hay elementos mágicos que son parte de lo cotidiano. Pero eso no quiere decir que vamos a crear un mundo nuevo, no es fantasía, sino simplemente aceptar ciertos detalles mágicos con naturalidad. Todo esto obviamente se pasa al cine. Un gran ejemplo de esto podría ser Macario o incluso La vida de Pi, creo yo, o Birdman. Estas películas nunca buscan una explicación racional, nos invitan a aceptar lo irreal como parte de esta realidad. Y en esta ambigüedad de que si fue real o fue un relato inventado es donde reside su esencia mágica. En todas estas historias la clave no es crear un mundo paralelo como en la fantasía clásica, sino mostrar que lo mágico late dentro de lo real, como si siempre hubiera estado ahí. Asimismo funciona The Ugly Stepsister. Esta juega bajo estas reglas. Yo podría definir 3 espacios conceptuales dentro de la película. Por un lado tenemos el mundo mágico en el que vive Elvira, un lugar saturado de colores brillantes, casi artificiales, todo luce luminoso, con un efecto dreamy constante, donde predominan los tonos rosas, rojos y dorados, colores que evocan al deseo, la pasión y lo prohibido. Este es el mundo de lo que Elvira desea ser. Acompañado de música muy linda, sí, pero que suena falsa. Yo no soy experta en música, de hecho, yo no soy experta en nada, pero siento que el uso de sintetizadores que usaron para temas como Melting Song suenan dulces, pero falsos. Con esta canción, acompañada de arpas, es con las que se nos permite entrar a la cabeza de Elvira. Pero ¿qué vemos en este mundo mágico? En este primer escenario conceptual. Una fantasía. Vemos la fantasía de Elvira de ser aceptada, de ser suficiente, pero en realidad está construido sobre sus ansiedades, como el miedo a no ser suficiente, a cargar con responsabilidades que no le corresponden, a tener que ser la salvación de su familia y al mismo tiempo a no ser lo que los demás esperan de ella. Lo que pasa en estos escenarios está alejado de la realidad, pero ahí Elvira se imagina cómo debería verse, cómo debería sentirse. Tenemos la primera escena. Elvira está en este mundo. La vemos a ella, está ensimismada, y el príncipe la atraviesa con una flecha.
y después la besa. ¿Qué creo yo que significa? Que ella está dispuesta a aguantar todo por sentirse amada. El segundo escenario conceptual que yo logro percibir es la realidad. Aquí los colores se apagan, los tonos se vuelven grises, azulados, terrosos, la iluminación ya no es suave ni difusa, sino dura, directa y lo más importante, aquí vemos sangre, cosa que en la primera escena no vimos, a pesar de haber un flechazo. En realidad a Elvira se le juzga, se burlan de ella, por lo cual es muy natural que, como vimos, Elvira esté dispuesta a todo, literalmente a todo por encajar. Aquí las escenas de body horror son necesarias y representan lo doloroso que es tratar de encajar. La belleza duele, dicen, y te va a doler tan solo verlo. La música también cambia, los sintetizadores desaparecen y en su lugar hay silencios, respiraciones, silbidos, el sonido de las transformaciones, de las agujas. De repente esto ya es terror de verdad. ¿Y qué pasaría si estos dos mundos se juntaran? Tenemos las escenas del baile. El tercer escenario es el del castillo. Este es el lugar donde Elvira ya alcanzó lo que desea. Ya es guapa, ya es digna. Ahora es ella a quien eligen, a quien miran, a quien le sonríen. La iluminación es más cálida, lo cual ahora refleja aceptación. Por un momento pensamos que este cuento tendrá un final feliz, pero Elvira es traída a la realidad de nuevo. Y cuando entra Agnes, todo se derrumba, la música se detiene, el príncipe la abandona y los sintetizadores se distorsionan. Elvira nunca será suficiente. Este tercer escenario es el espacio del colapso. Es cuando el sueño se rompe y lo único que queda es la verdad. Y es justo por todo esto que The Ugly Stepsister no puede leerse simplemente como un cuento de hadas distorsionado. Como dije, esto es realismo mágico. Yo no me lo estoy inventando. Además de que la directora lo dijo, la película está construida bajo esta lógica. Hay elementos mágicos como la escena del vestido, el baile, la llegada de Cenicienta, el príncipe eligiendo, un final feliz para Agnes. Todos los símbolos clásicos del cuento siguen ahí. Entonces, esto es un cuento de hadas, ¿no? Pues no. Esto es más realismo mágico que un cuento de hadas. Hay varias diferencias entre ambos géneros, pero creo que la más importante es el fin, la intención. Generalmente los cuentos de hadas tienden a tener un final más simple, más de moraleja. Y hay personajes buenos, hay personajes malos, además de que hay un y vivieron felices para siempre. Sin en cambio, en el realismo mágico hay más humanidad. Se suele explorar más la crítica, la reflexión o la exploración de la condición humana, sin necesariamente buscar un final feliz. Oigan, ¿sabían que las rinoplastías sí existían en el siglo XIX? Y también estos artefactos. Claro, no eran exactamente así, la película se toma ciertas libertades, pero la idea de modificar la nariz ya viene desde muchísimos siglos atrás. En textos muy antiguos de Egipcia o India ya existen registros de modificaciones de la nariz. Generalmente eran reconstrucciones. Y para los siglos XVIII y XIX, que es donde se ubica la película, los métodos aún se estaban perfeccionando. No fue hasta la llegada de la anestesia que estos procedimientos tuvieron su verdadero auge. Antes de eso, las operaciones se hacían sin anestesia y con instrumentos rudimentarios. No creo que estuvieran muy alejados de esto. De hecho, este artefacto que usa Elvira durante toda la película está inspirado en uno real, el corrector de nariz, un dispositivo médico usado para corregir y moldear la nariz de las personas. Pero los correctores nasales no eran lo único. Uno no era bella solo con tener la nariz perfecta. En esa misma época ya existía toda una industria dedicada a moldear el cuerpo de las mujeres. Corsés que comprimían las costillas, tónicos de arsénico para aclarar la piel, y hasta la idea de que padecer tuberculosis era bueno para la apariencia, porque te dejaba pálida y delgada, lo ideal para la época. Y por supuesto también estaban los huevos de Tenia, o mayormente conocidos como solitarias, que se popularizaron porque te ayudaban a adelgazar, aunque realmente causaban muchos daños en el organismo.
Pero eso qué importa cuando eres la envidia de todas y todos te desean. Y es que realmente esto no era solo por vanidad. En esa época la apariencia era literalmente todo y una forma de sobrevivir. Para muchas mujeres casarse era la única forma de asegurar una salida, la única manera de tener estabilidad económica y social. Elvira sueña con casarse porque no tiene otra opción. Su futuro depende de ser elegida, de ser digna. Una situación que se repetía constantemente en la época. Podemos ver más ejemplos en Mujercitas o Orgullo y Prejuicio. Por eso mismo, la madre de Elvira la presiona. No es que sea sádica nada más por serlo. Era una lógica social que persistió durante mucho tiempo. Aún hay muchas culturas donde sigue siendo así. Y lo más escalofriante es que, aunque las épocas y formas cambien, las presiones siguen existiendo. Algo que me gustó de esta historia es que los personajes no son planos, sino son tridimensionales. Un personaje tridimensional es aquel que está desarrollado con profundidad, complejidad y realismo, lo que permite al espectador, en este caso, entender sus motivaciones, emociones y evolución a lo largo de la historia. Estos personajes suelen tener conflictos internos, una historia de fondo y comportamientos coherentes pero no predecibles, lo que los hace sentir más humanos, en contraste de un personaje bidimensional que carece de esta profundidad y suele estar definido por una o pocas características físicas, como ser valiente, malvado o cómico, como solemos ver en los cuentos de hadas, ya que generalmente no presentan un desarrollo significativo a lo largo del relato. Esta es otra razón por la cual creo firmemente que esta película está más cerca del realismo mágico. Ahora, no confundir personajes tridimensionales con arquetipo, que es un modelo de un tipo de personaje, como el sabio o el héroe, y que pueden ser tridimensionales si se trabajan bien. Tampoco confundir con estereotipo, que es una representación simplificada y sin verdadera profundidad, basada en ideas preconcebidas sobre un tipo de persona, como por ejemplo los chicos malos de películas como The Kissing Booth o A 3 metros sobre el cielo. Hur vågar du jämföra din sorg med min? Där är min borste. Quiero que empecemos hablando de Agnes, o más bien destruyendo a la Cenicienta. Generalmente, así como Elvira, nosotros también tenemos idealizado a este personaje, más bien por lo que representa. Cenicienta representa la bondad recompensada. Ella, con su pureza y su bondad, se gana el amor. Representa la promesa de que si soportas el sufrimiento con una sonrisa, el príncipe te va a rescatar. Un hada se va a apiadar de ti. Esta idealización está marcada en la película. La podemos ver con palomas que suelen aparecer cuando Agnes está en pantalla. Esto es porque es la visión de Elvira. Por eso, cuando Elvira la conoce, cuando está llorando con el padre y cuando se va con el príncipe, las palomas aparecen y representan esta idealización, esta pureza que se supone que es Agnes. Pero la película también se encarga de destruir esa idea. Para empezar, destruye la idea de pureza con la escena de sexo con el mozo, enfrentándonos con la realidad de que ella no quiere casarse con el príncipe, pero tiene que. Todo esto fácilmente podría desembocar con que se nos pinte a Agnes como la mala del cuento, pero no lo hace. Con una sola escena, la película nos hace entender que Agnes no es buena ni mala, es humana, es un personaje tridimensional, como expliqué. Cuando le ofrece comida a Elvira, entendemos que no actúa desde la maldad, pero tampoco desde la compasión pura, sino desde su propia vulnerabilidad. Está haciendo lo mismo que todas, está intentando sobrevivir. Así como la madre, que no es precisamente la villana, como he visto que muchos la están clasificando. En cuanto al príncipe y a sus amigos pajeros, bueno, yo creo que la mayoría de hombres aquí representan una idea. A excepción de algunos, estos representan el premio, la validación, la aceptación. No tienen profundidad, pero no creo que haya sido por simplicidad del guión, ya que como vimos la directora es buena escribiendo. Yo creo que justamente esa era la idea. Tampoco quiero detenerme mucho en esto porque pues bueno, esto ya está muy repetido. Creo que el personaje que más he analizado es a Elvira y realmente no tengo mucho que aportar. Es una víctima y es una representación de todas. Todas somos Elvira, de alguna u otra forma. Ese gusano está dentro de ella, la devora tanto metafórica como físicamente. Este parásito representa el hambre insaciable que resultamos teniendo por validación, por aceptación, por amor, como consecuencia de un sistema que exige algo inalcanzable.
En la película eso inalcanzable es representado con Agnes, como ya dije. Elvira, incluso cuando ya es hermosa, sigue viendo a Agnes. Se sigue comparando con ella. Aún así, la película una vez más destruye esta idea. La escena postcrédito lo deja bien claro. Agnes es la ganadora, la elegida, y aún así no se le permitió darle un funeral digno a su padre como ella tanto quería. Aquí todas terminan siendo prisioneras. El final de la película me gustó porque es anticlimático a propósito. Se niega el final feliz de los cuentos de hadas porque, bueno, ese era el chiste. No hay justicia y todo es horroroso. Alma, la hermana de Elvira, que es un personaje que no he mencionado hasta el momento, termina siendo la última compañía que tiene la protagonista. Incluso podría leerse como que es una representación de que es lo único que nos queda, la compañía entre nosotras mismas. Pero bueno, pues no sé. Parte 3. El problema de la hermanastra fea. Yo al principio de este video dije que tenía un problema con esta película. De hecho tengo varios, pero empecemos con el más obvio. Vamos a ver un fragmento del tráiler de la película. ¿Les recuerda algo? Exactamente, nos la vendieron como si fuera la nueva The Substance. Claro, con ese marketing iba a haber medio internet diciendo que esto era la nueva sustancia. Yo creo que entiendo de dónde viene esa idea. Ambas películas tratan sobre presiones sobre las mujeres y usan el body horror como herramienta, pero hasta ahí llegan sus similitudes. Esto yo creo que fue más culpa del marketing, pero bueno. Esto para nada es una idea nueva. Tenemos a Perfect Blue, Helter Skelter, que la acabo de ver y es una joya. Ya abarqué este tema en mi video sobre femcells en la ficción, que si no lo han visto se los dejo por aquí, pero bueno. Otro de los problemas de la película es que la gente no la entendió, que eso no es nada novedoso en internet. Desde que se estrenó, las críticas están enfocadas en buscar al verdadero villano, a la verdadera villana de esta película, culpando a Elvira, al príncipe, a Agnes, a la madre. Siento que la mayoría se quedan en lo superficial. He visto algunas que no, por eso no quise repetir lo mismo en este video, pero pues bueno. Por ejemplo, hay una entrevista con la periodista Sonia Alexander que le pregunta a la directora. Sonia le dice: ¿qué atributos tiene Elvira que la convierten en una verdadera villana? Emily le responde: ¿crees que ella es una villana? Sonia le dice: un poco. ¿Qué quieres decir con villana auténtica? Sonia: bueno, se opone a la Cenicienta. Creo que nos da pena, pero es difícil apoyarla. Y me parece increíble lo que pasa a continuación, porque Emily, la directora, se pone a explicarle con palitos y bolitas porque en su película no hay villanos. Y me parece tan bochornoso este momento, y eso que solo lo leí porque no encontré la entrevista en video. Nuestra querida Sonia entonces cambia de tema. En ese momento me di cuenta que, así como Sonia, hay muchas personas que se quedaron con el cuento de hadas, con los buenos, con los malos, con la moraleja simple. Y bueno, sabemos que no es así. Es una historia sobre mujeres que viven dentro de un sistema donde, aunque no quieran, terminan siendo enemigas entre sí. Y ese es otro punto que me gustó de la película. Hacen uso del mito eterno de el enemigo de una mujer es otra mujer, pero no para reforzarlo, sino para plantear de dónde viene. Pero eso es una invención de las pinches viejas para hacerse las víctimas. Abran un rato redes sociales y vean la narrativa que se traen siempre con Ángela Aguilar, Casu y Belinda. La neta, seguimos bien mal. El Temach, Franco Escamilla construyeron una carrera en base a ideas como esta. Y de verdad, hace falta que salgas a la calle para que te encuentres a personajes como estos. Existen dos géneros: los hombres a la sala, las mujeres a la cocina. Factos, pero los que te pueden funar, claro. Shut up! Shut up! Shut up! Alguien me dijo que la película no le gustó porque era predecible y la comparó con Winnie Pooh, Sangre y Miel. Yo creo que hacer esa comparación es muy extrema, pero bueno, respeto su opinión equivocada. En lo que sí tengo que darle la razón es que la película es predecible. ¿Pero eso es necesariamente algo malo? Yo creo que no. Hay muchas películas que son predecibles. Joker, Titanic, The Witch, por mencionar algunos ejemplos. Pero que sea predecible no significa que sea mala. Sabemos desde un principio cómo será más o menos el final, pero lo interesante no es el final, sino el recorrido para llegar hasta él. Yo lo veo más como Train to Busan. La historia, si la analizas, no es muy innovadora,
usa los mismos arquetipos, los mismos conflictos, los mismos sacrificios que hemos visto en 1000 películas sobre zombies, por lo cual es una película bastante predecible y clásica dentro del género. Pero eso, lejos de ser una desventaja, lo convierte en una virtud, lo hace tan bien y con tanta gracia que es muy buena. Y eso es justo lo que pasa con The Ugly Stepsister, que sea predecible no es una debilidad, es una elección. Entonces sí, la película es predecible, pero también lo son los cuentos que nos contaban desde niñas. Sabíamos que las princesas se iban a casar, que el príncipe las iba a rescatar, que iba a haber un final feliz, pero ahí estábamos escuchándolas una y otra vez. Y me parece muy inteligente que la hermanastra fea haga exactamente eso, pero al revés. Conclusión. En fin, esta película no es la nueva sustancia. Hay un montón de idiotas en TikTok que dicen lo contrario y demuestran que estamos podridos. Y la verdad es que yo me siento muy a gusto con la película, me dejó muy satisfecha. Igual no se siente que se aproveche del tema porque sí, se ve que hubo amor detrás de su realización. ¿Saben cuando una película tiene tanto potencial y tienes como la idea de que esto lo van a arruinar de alguna u otra manera, como ocurrió con Tit? Que yo cada que tenga la oportunidad de tirarle mierda a Tit, lo voy a hacer. Pues bueno, esta película no fue un desperdicio. Yo realmente no creo tener gran sentido crítico para las películas. Yo soy cada que veo una película, pero definitivamente esta me gustó mucho. Y si no la han visto aún, se les recomiendo. También me gustaría hacer algún tipo de especial de Halloween, pero la verdad es que no sé si tenga tiempo. Bueno, ya veremos. Me gustaría que me dijeran qué piensan de la película en los comentarios. Me apoyarían muchísimo dejándome un like, compartiendo y comentando el video. Les dejo mis redes en la descripción. Si quieren dejar sugerencias de películas que les gustaría ver en el canal, estaría muy cool. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.